años, siglos de idolatría en Israel. Fueron siglos de idolatría. Y así, y venían los profetas, y vino Elías, hizo lo que hizo ahí, y se quitó la idolatría con eso, ni con eso se quitó. Hasta que de plano Dios los llevó esclavos a Babilonia. Hasta entonces se erradicó la idolatría en Israel. La injusticia, la maldad. ¿Cuántas veces los profetas vinieron y dijeron: hagan justicia? Porque ustedes, y se los dijo, y se los decían, y se los decían los profetas, y una y otra vez, ¿sí? Porque ustedes oprimen a las viudas, porque explotan a los huérfanos, porque hacen maldad, porque engañan a su prójimo, porque hacen negocios chuecos, porque todo, o sea, se los decían y se los decían. ¿Qué es esto que ustedes, y no se los dijo el Señor? ¿Qué es eso? Harto estoy ya de sus sacrificios, de sus ofrendas y desayunos. No es esto, ¿qué es lo que yo quiero? Que corra la justicia entre ustedes. ¿Así en casa? Y la pregunta es: ¿por qué Dios nunca los destruyó? Como dice aquí que iban a ser destruidos, dice: hasta que perezcas, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, hasta que seas destruido y perezcas de una sola vez. Pero eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. ¿Fue castigado Israel? Sí, muchas veces. Porque ahí está, vean las escrituras. ¿Cuántas veces Israel fue entregado en manos de sus enemigos? Y dice, y no, vean el libro de los Jueces, cómo dice: y Dios los entregaba en manos de sus enemigos, y sus enemigos venían y los oprimían, y entonces clamaban a Dios, y Dios, ¿qué hacía? Los oía y les enviaba un libertador, y entonces volvían otra vez a estar en paz, pero volvían a sus maldades y volvían otra vez a apartarse de los mandamientos y de la ley y del Señor, y otra vez enviaba Jehová, otra vez los entregaba en manos de sus enemigos, y otra vez hasta que clamaban, hasta que ¿sí? Y entonces clamaban al Señor, y el Señor les enviaba otra vez otro libertador que los salvara de todo eso, pero cuando se veían otra vez ya en paz y tranquilos, ¿qué? Volvían a lo mismo, y era una tras otra. ¿Cuántas veces fue castigado Israel? Muchas veces. ¿Y cuántas veces volvió al buen camino? ¿Sí me explicó? Sí, pero no nos demos golpes de pecho, Pero ese no es el punto, no quiero, o sea, a lo que voy es: ¿por qué lo que estaba pronunciado en las maldiciones no se cumplió? ¿Por qué Israel, a pesar de que siempre fue infiel a Dios, siempre lo fue, siempre fue infiel, ¿vale? ¿Sí? Siempre. ¿Por qué, a pesar de eso, y a pesar de que fueron castigados muchas veces, nunca llegaron a perecer? ¿No es por el pacto con Adán? Porque había un pacto. Nunca perecieron. Porque estaban protegidos. Vean esta situación, lo que yo siempre les he dicho: ¿no sabía Dios qué pueblo estaba adoptando como suyo? ¿Qué clase de pueblo? Sí. Un pueblo necio. Se los dice: yo te conozco, sé que eres de dura cerviz. ¿Qué significa de dura cerviz? Soberbio. ¿Sí? Para quienes no comprenden esa expresión, dura cerviz, las cervices, las cervicales, acá. Es decir, no se doblan, o sea, tú no agachas la cabeza por nada, no te humillas por nada.
No, y así son. Mantienes o sea, tú eres así. ¿Sí? Así te reprenda yo, así te haga lo que haga, no doblas la cabeza. Eres de dura cerviz, eres orgulloso, eres soberbio. Yo te conozco cómo eres. Sí. Conozco tu corazón que es duro. Así que cuando Dios eligió a Israel, ¿no sabía la clase de pueblo que estaba eligiendo? Sí. Y no sabía toda la desobediencia en la que iba a vivir. No sabía cómo él una y otra vez iban a echar por tierra sus mandamientos y sus leyes. ¿No lo sabía? Sí lo sabía. Pero la ley, hermanos, la ley es la ley. Así que no sabía Dios que si les daba sus leyes, ellos iban a tener que ser destruidos por causa de su desobediencia. Sí. Dios sabía que al darles las leyes los iba a condenar a la muerte y a la destrucción. Pongan atención, Dios sabía perfectamente que darle la ley a Israel lo iba a condenar con la misma ley. Al dárselas, los iba a condenar a la destrucción y a la muerte. Es como si yo agarrara a un niño de 10 años que va a la primaria, que apenas sabe sumar, y entonces llego y le pongo un examen y le digo, niño, aquí está, y le pongo un examen de álgebra. Le digo, si no contestas eso, estás reprobado. ¿Qué estoy haciendo? Si yo le doy este examen, ¿qué cosa? Lo voy a reprobar, porque es imposible que él responda a esto. ¿Sí o no? Es imposible. Es lo mismo, si yo le doy las leyes a Israel, ¿qué cosa? Lo voy a condenar a la muerte. ¿Por qué? Porque más tarde que temprano, o más temprano que tarde, ¿qué cosa? Va a transgredir mis leyes. Las va a transgredir. Las va a violar, o sea, no va a poder con esto. Y la ley lo va a condenar a la muerte. Pero era necesario que se las diera, ¿sí o no? Pero para que no fueran condenados a perecer, Dios previó algo. Primero estableció un pacto con Abraham, para que por medio del pacto ellos fueran ¿qué? Preservados y guardados a pesar de la ley. Sabía que la ley por sí misma los iba a condenar, a perecer. Y para que no perecieran y para que no fuera esto, primero estableció un pacto con ellos, para que por medio del pacto ellos fueran guardados de perecer. ¿Ya entendieron? Si Dios no hubiese hecho ese pacto con Abraham, entonces los hubiese tenido que destruir, como estaba escrito en la ley. Pero a causa del pacto, ellos fueron guardados siempre, a pesar de la ley. La ley los condenaba, pero el pacto los guardaba. Por eso ellos nunca perecieron, nunca fueron destruidos, y por el contrario fueron prosperados a causa del pacto. Ahora, ¿qué hay de nosotros, hermanos? Este pacto en la Biblia se le llama llamamiento. Vamos a ver en Romanos. Ahora, fíjense cómo el pacto, aún el mismo pacto, ha preservado a Israel de su pecado de haber condenado al Mesías y de haber rechazado a Cristo Jesús. 11:28. Israel, ¿qué dice?
Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos del Evangelio. ¿Sí o no? Son enemigos, rechazan a Cristo. ¿Vale? Rechazaron al Mesías, a Cristo. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la ¿qué? En cuanto a la elección, a la que hizo con Abraham, dijo, ellos serán mi pueblo. Ahí los eligió. En Abraham los eligió como su pueblo. En cuanto a la elección, ¿son qué? No. Vamos a ver, lo leemos, a ver otra vez. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. O sea, a pesar de que rechazaron a Cristo y gritaron ahí, crucifícale, crucifícale, ¿no? Y a pesar de que hasta hoy siguen rechazando a Jesús y son enemigos del Evangelio, a pesar de eso, dice, ¿son qué? Amados. ¿Por causa de qué? Del llamamiento, de la elección, de que fueron, nada más porque allá Abraham, Dios se lo juró. Hizo un pacto con Abraham y eso hasta el día de hoy, ¿qué es? Son amados. ¿Por qué? Porque se lo prometía a Abraham. Y el llamamiento y los dones son ¿qué? Irrevocables. Y entonces nosotros, hermanos, esto es lo que necesito que me comprendan y que comprendamos todos. ¿Israel fue amado porque creyó en Dios? No. Fue amado por la fe de Abraham y porque hizo un pacto. Fue amado, fue elegido, escogido y hasta el día de hoy es amado y sigue siendo elegido y escogido a causa del pacto, de la elección que hizo de ellos en Abraham. Ahora, nosotros somos amados a causa de qué? No es ni siquiera de nuestra fe, hermanos. Efesios 1. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Hermano, estos versos se los deberían de aprender de memoria. Memorícenlos. De verdad se los recomiendo. Vale la pena. Hagan un esfuerzo y memoricen estos textos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuándo? En él antes para empezar, ¿nos escogió en quién? En Jesucristo. Ni siquiera fuimos escogidos en Abraham. No. Fuimos escogidos en quién? En Cristo. Cuando creímos en Él. Así dice. Lee, María. Que fuimos escogidos en Él cuando creímos en su nombre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Otra vez. Según nos escogió en Él cuando creímos. No. De antes de la fundación del mundo. O sea, ya somos más ganones.
Fuimos escogidos antes. Nos escogió en Cristo, no en Abraham. Nos escogió en Cristo, no cuando creímos, sino desde antes de la fundación del mundo. Va a ser fiesta. No se distraigan con lo que sigue adelante. Ahorita nada más quédense con esto, por favor. Entonces, no es por nuestras obras ni buenas, ni malas, ni siquiera por nuestra fe. Es que fuimos hechos salvos, sino por causa de la elección, porque fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno que no somos judíos. Ahora, ellos también fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, igual que nosotros, nada más que a ellos les tocó vivir otra situación que un día platicaremos, y todo lo de Abraham y todo eso. Pero vean lo que dice aquí. Así que por eso, cuando Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz, Israel fue sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque había un pacto, porque habían sido elegidos en Abraham. Cristo vino y dio su vida por nosotros en la cruz porque si ni siquiera existíamos, ni siquiera habíamos nacido, porque ya habíamos sido ¿qué? Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice eso dan ganas de saltar y hacer una fiesta. Ah, sí, pues entonces vamos a saltar y a hacer una fiesta, pues ya, vale. Entonces, vamos a pedirle a Abimael que nos...